Muerte y desgracia. Son innumerables los distintos tipos de pérdida que torturan la mente. Y si el sexismo es la evidencia de un dolor que nos culpa de su existencia y nos devora el alma, ¿seré bueno o seré malo? Porque la locura me está invadiendo. Mundo es una palabra que tiene muchas acepciones, por lo que considero absolutamente inútil tratar de comenzar a narrar mi historia a partir de mi mundo. Sonaría tan absurdo. Y que no se malinterprete, yo sé bien que el concepto de mundo está tan estudiado y puede entenderse si comienzo a hablar de él, aunque pienso que es un término que ha sido aberrantemente usado hasta que la palabra perdió sentido, al menos para mí. Podría comenzar por la infancia, esos primeros años de vida en que uno define las reglas generales que habrán de regir la vida por el resto de los días. A la breve edad de 5 años ya me gustaban las niñas, en particular una cuyo nombre empezaba con S, que me parece ahora se trataba de la contracción de Susana y Helen. La verdad ya no importa. Nunca fuimos muy cercanos. La verdad, aunque me juntaba con algunas personas, en realidad nunca tuve muchos amigos. Mi madre siempre quería tenerme en casa, mirando televisión y desperdiciando mi tiempo sin mucho que aprender. Ella cree que le debo mi gusto por la lectura. En realidad se lo debo a mi padre, pues fue quien me leyó las historias que realmente me fascinaron. Lo que sí le debo son muchos problemas psicológicos que me acompañaron a lo largo de toda mi adolescencia. Apenas me di cuenta de que podía salirme por la ventana de mi habitación, traté de alejarme lo más posible de mi casa y pasar el tiempo en la calle, aunque estuviera solo. Observaba a la gente, por aquí o por allá. Ellos caminaban con mucha decisión y prisa. Yo me sentía avergonzado al verlos pasar, pues solo vagaba por el lugar. Por alguna razón siempre me ha gustado caminar. Alguna razón debe de haber en mi inconsciencia. Para hablar con mi total sinceridad, siempre me pierdo y prefiero seguir caminando, en lugar de preguntar por dónde estoy.
Trato de armar mapas en mi cabeza, pero la ciudad no es un montón de calles regulares y de forma semejante. Hay cuchillas, callejones, avenidas, glorietas. Todo es muy complejo y parece haberse ido construyendo más para arreglar errores que porque así estuviera planificado. Y la ciudad tiene eso en común con mi mente. Mi humanidad está sujeta a reparar los errores que los demás han hecho conmigo, y también los que yo mismo he cometido. Como uno de esos desgraciados que uno se encuentra de vez en cuando en el parque, que no tienen casa ni más posesiones que la ropa que llevan puesta, y se acercan a platicar con uno para contar lo estúpidos que fueron y cómo se convirtieron en la viva imagen de la miseria. Yo también debería contar mi historia, solo para asegurarme que quienes me escuchen revaloren a quienes tienen cerca, brindándoles amor. Tal vez debería empezar por allí, por el primer encuentro que tuve con ese sentimiento. Hola, ¿te ocurre algo? Lárgate. Pero, ¿por qué lloras? ¿Te puedo ayudar? Solo vete. No te enojes, si me dices lo que pasa, yo puedo... Oye, yo solo quiero ayudarte. Si me dices qué te pasa, yo puedo... Cuando una mujer te diga que la dejes en paz, solo hazlo. Hola, traje unas cuantas cosas que podrían gustarte. ¿Gustarme? ¿Qué tipo de cosas? Pues cosas. Te he traído una revista y un poco de algo que te gustará mucho. ¿Pero qué es esto? Son cosas. ¿Por qué tienes que preguntar? ¿De dónde sacaste esto? Ya no importa. El chiste es que está aquí. En verdad me da curiosidad saber. Dime. Pues sí me gustas. Eres muy bonita y es muy difícil para mí verte todos los días, vivir contigo y saber que no aspiro a nada. Pues es una lástima que solo tengas 13. Si tuvieras cuando menos 17, ¿Realmente es tan importante que tenga 13? ¿No es verdad que el amor no tiene edad? eso lo dicen los viejos para andar con las chavitas. Yo tengo 18. Ya puedo votar por un presidente. Tú sigues participando en la consulta infantil. ¿Qué te pasa? Que me has roto el corazón. Ven, acércate. Tienes un alma muy tierna. Algún día una mujer que valga la pena se enamorará de ti. Te lo prometo. Me gusta mucho estar contigo. Soy muy A mí feliz. también me gusta estar contigo. Y ahora que te veo tan tranquilo, se me ocurrió algo. Esto es vodka. A muchas personas les gusta. Huele un poco fuerte. Pruébalo, bébelo. Pues ahora que te has tomado el vaso, es hora de que te enseñe a divertirte. No pareces estar muy nervioso. ¿Ya has besado a alguna chica? Nunca. ¿Te gustó tu primer beso? Y con ella fue que disfruté de muchas de las primeras cosas de mi vida. La bella Drea. Su verdadero nombre era Andreina, pero consideraba que Drea iba más acorde con su personalidad. Ella tenía muchos vicios y era muy impulsiva, pero conmigo era muy diferente. Se mostraba tierna, tranquila. Parecía que yo le hacía olvidar sus problemas. Se negaba a ser mi novia, pero me acariciaba y besaba cuando estábamos solos. En verdad que sufría por ella. Me encantaba besarla y que tocara mi sexo a través de la ropa mientras lo hacía, pero no soportaba la idea de que no quisiera formalizar el asunto. Nunca había tenido amigos, pero deseaba que ella fuera algo más que una amiga. Yo sentía que el único motivo por el cual ella hacía eso conmigo era porque gracias a mí tenía un techo bajo el cual resguardarse. Claro, a escondidas de mis padres. Una memoria que tengo muy presente fue el día en el que viví una de esas situaciones que la gente vulgar suele llamar de película. Salí a comprarle un regalo a Drea, hasta un centro comercial que tenía fama de caro. Todo con la finalidad de preparar una cursi velada romántica.
pero una de esas que son genuinas, en las que uno verdaderamente desea compartir con su pareja un momento que espera perdure en la memoria de ambos hasta el día en que la muerte o la locura terminen con la conciencia. Y luego de ver que era tan miserable que no podía pagar nada de lo que vendían ahí, fui a un mercado ambulante en espera de conseguir algo con apariencia de ser caro, pero que pudiera pagar, y que además impresionara a mi adorada Andreina. Entre las personas que estaban cerca me pareció ver un rostro familiar. Era Andrea, pero con ropa diferente y con el cabello mejor cuidado. ¿Sería o no sería? Me acerqué a ella y le dije que me gustaba cómo se veía. Ella volteó a verme y se burló de mí. Me disculpé y mencioné que era solo que se parecía groseramente a mi amiga Andreina y traté de irme sin pasar demasiada vergüenza. Y así las hermanas se reencontraron. Con un abrazo manifestaron su regocijo. Fue un momento muy emotivo, aunque creí que con aquella reunión Drea se olvidaría de mí. Ya no tendría que trabajar como mesera en un restaurancito. Ahora viviría con su abuela y hermana. Me había preparado para perderla, pero no salió de mi vida. Fuera de mis expectativas, nuestra relación se volvió más profunda. Este día será muy especial para ti. Voy a darte el mejor regalo que en tu vida vas a recibir. ¿Regalo? Sí, un momento que por ser el primero permanecerá en tu memoria. Incluso si alguna vez te vuelves loco, este momento te mantendrá cuerdo por lo feliz que te hará. Es mi forma de decir, te amo. ¿Me amas? ¿De verdad lo haces? Como loca. Y fue de tal modo como perdí mi virginidad. Aunque más que decir que la perdí, diría que simplemente me desprendí de ella al entregarle mi cuerpo a una mujer gloriosa. Y tuve muchas más oportunidades para tener sexo con ella, que representan para mí recuerdos muy valiosos dada mi eterna soledad. Recién el otro día una mariposa cayó ante mis pies. Por poco no la pisé. La recogí y la metí en un envase de comida vacío. Mi idea era poder llegar a casa, averiguar qué comía aquella especie de mariposa y conseguirle el alimento necesario hasta que pudiera volver a volar. Al llegar a mi casa ya estaba muerta. No pude hacer nada, y tristemente ocurren situaciones que llevan a la muerte, como aquella mariposa con el ala rota. A veces muere una esperanza, a veces muere una amistad, en otras el amor. A pesar de todo eso, sigo pensando que la peor muerte es la de la vida misma. Insisto en que deberías de tratar de alejarte de todo esto. ¿No te gustaría salir, irte lejos, ver otros lugares diferentes a este? Me gustaría, pero no sé si pudiera hacerlo ahora. Quiero estudiar, quiero ser médico forense. No sé si me atrevería a irme a otro lugar. ¿Estás seguro? Yo quisiera irme a otro lugar, olvidar que alguna vez estuve aquí. ¿Quieres olvidarte de mí? No es eso, Gilligan, mi querido Gan. Es solo que quisiera irme de aquí. He pasado por muchas cosas y tú representas lo único por lo que vale la pena vivir. ¿Estás tratando de decirme algo? No, es solo que me gusta imaginar. ¿Por qué no me dijiste que te ibas a San Luis? Yo lo habría entendido. No estaba segura de si quería irme. Estar aquí me trae malos recuerdos. Entonces, ¿no soy suficiente para que te quedes? Las cosas no son así. Sí lo son. Seguramente solo me usaste para tener un lugar donde quedarte. Ya sabía que era demasiado perfecto que una mujer mayor y bonita se fijara en mí. No me gusta lo que tratas de insinuar. No me importa si no te gusta, es la verdad. Eres una de esas que cree que abriendo las piernas todo se resuelve. Si eso es lo que piensas de mí, me largo. El viento frío arremete en este sombrío lugar. Fantasmas y helada nieve me cubren de un profundo temor. Un vacío profundo es ya mi vida. ¿Quién me podrá salvar? Eterno camino
Incierto es mi destino. Enciendo el fuego y retengo un respiro. Hada de las nieves, manténme cautivo, no voy a escapar. Hada de las nieves, fuera contigo estoy, frío tú dentro, ardes en amor. Hada de las nieves, quiero estar solo contigo. Me veo perdido, entras en mi mente, no dejaré de caminar. A cada instante el tiempo se acorta, pero mi espera se tiene que alargar. Es el impulso, tienes lo que quiero, la flor que anhelo amar. Extenso camino que yo no termino contigo. Enciéndeme lento, retengo un respiro. Hada de las nieves, manténme cautivo, no voy a escapar. Hada de las nieves, con tu beso frío, por siempre yo te amaré. Por favor congela con tu beso el infierno en mi corazón. Con melancolía, ese recuerdo permaneció muchos años en mi memoria. Su tía se la llevaría lejos, hasta San Luis Potosí. ¿Qué sería de mí sin ella? No quería que se fuera. Y fui tan imbécil que no podía creer que ella realmente sintiera algo por mí. Miraba hacia otras situaciones, le hacía preguntas a mis conocidos y muchos me decían que sonaba demasiada fantasía que una mujer de 18 anduviera con un chico de 14 años. Y si había alguna, debía ser terriblemente fea y con el autoestima muy baja. Yo no podría creer tampoco lo que había vivido con ella, y si yo fuera otra persona y me relatara mi propia historia, no la creería y pensaría que estaba loco. A pesar de mis dudas, traté de hablar con ella el día de su partida, pero no quiso escucharme. Traté de disculparme, pero me hizo callar con la mirada de sus ojos ambarinos. La tristeza que percibí en ellos me hizo saber que realmente la había lastimado. Solo me dijo unas cuantas palabras que jamás olvidaré. Si realmente me conocieras y me amaras como dices que lo haces, me hubieras tratado de convencer para que me quedara en lugar de insultarme. Y con las lágrimas escurriendo por su rostro, se marchó en un automóvil rumbo al norte del país, a donde las terribles fantasmas que la atemorizaban no podrían alcanzarla nunca más, y yo me quedaría junto con ellos en el olvido. Me deprimí mucho por ver a mi primera novia alejarse de mí. Habría atesorado todo ese dolor si hubiera sabido la gran desgracia que se aproximaba. ¿Hola? Sí, señora Chloe. ¿Pasa algo? Y entonces me enteré de la peor noticia que he recibido hasta estos días. Drea había fenecido cuando un conductor ebrio chocó contra el carro en el que ella iba. El choque produjo que se fuera hacia el vacío en una curva de las llamadas peligrosas. Simplemente colgué el teléfono. ¿A quién podrían importarle los detalles de la muerte de un ser amado? Solo sabía que ella había muerto. Por alguna extraña razón, la gran tristeza que me embargaba desde que se había ido se frenó. Las cosas me eran indiferentes. Fue un punto de mi vida en el que todas mis emociones parecían estar suspendidas. Me dediqué a leer, a jugar juegos de cartas de animes japoneses y otras actividades que para nada me importaban antes. Al poco tiempo, todas esas actividades comenzaron a parecerme estúpidas y traté de banalizar mi constante incomodidad con chistes superficiales, pero no pude evitar la insania que se aproximaba.
Bajo la luz del sol parecía no tener ninguna verdadera preocupación en la vida, pero bajo la luz de luna la locura se desbordaba desde mi mente para invadir todos mis sentidos. Cada noche soñaba con Drea. Ella me culpaba por su muerte, yo me sentía culpable. Apenas podía dormir y cada segundo estaba repleto de la inseguridad de saberme perseguido. Ahora el que tenía su propio fantasma atormentador era yo. Una noche un ruido me despertó. Me levanté de la cama y con la mano temblorosa alcancé el interruptor de la luz. Ante mis ojos, Drea rompiendo y tirando todas las cosas de mi escritorio, donde tenía todos los poemas que le había escrito. ¿Qué sucedía? No podía creerlo. Ella me vio y se lanzó sobre mí con fiereza. Repentinamente desapareció. Me levanté y senté sobre la cama. Miré la fotografía de Drea, conservada, y me pareció que se movía. Sin explicación alguna, ella emergió de la fotografía. Estaba frente a mí, de nuevo viva. Se aproximó con gesto amenazante y me levantó del piso. Me golpeó, me arañó y lanzó contra todos los objetos de mi habitación. Ella venía a matarme. Yo era incapaz de moverme. Podía sentir sus dientes desgarrando mi piel y devorando mi carne hasta llegar a mi corazón. Pero no era más que una pesadilla dentro de otra. Ella estaba a punto de matarme cuando repentinamente volvió a desaparecer. Todo era tranquilidad nuevamente. Miré a mi alrededor. Todo estaba destruido. No podía creer lo que mis ojos veían. Yo no creía en fantasmas. ¿Quién había hecho aquel desastre? ¿Había sido ella? ¿La había visto? ¿O habría sido yo? Ya no importaba. Era momento de levantarme para arreglar mi vida. Tenía que seguir adelante. Muchas personas no podrán comprenderlo, pero cuando uno sufre mucho por haberle fallado a una pareja, la alternativa más plausible es la de convertirse en un sexista. En mi caso, la mejor salida era el machismo. La única forma de huir del dolor era creer que éste no tenía ninguna razón para existir. Si el haber insinuado que Drea creía que todo podía conseguirse mediante seducción sexual, entonces debía asumir que todas las mujeres eran así para poder mantenerme a flote, pues solo con tal premisa aceptada como verdad absoluta, yo seguiría siendo un hombre justo a mis propios ojos. Con tal resolución, decidí prepararme para demostrar que en efecto las mujeres se sienten atraídas por las cosas materiales y que buscan conseguirlas mediante el sexo. Así pues, salí a las calles con mi mejor ropa, dispuesto a gastar el dinero que no tenía. Según yo, no tendría problemas en conseguir una pareja que buscaría obtener beneficios materiales de mí mediante el sexo. Mis ojos quedaron deslumbrados por la existencia de varias chicas que llamaron mi atención. Eran jóvenes de cuerpos sexys. A todas las deseaba. Anhelaba tanto frotar mi cuerpo con el de ellas. Pechos, piernas, brazos, caderas, cuellos. Durante esa época, las mujeres no representaban para mí más que carne parlante. Conocí una chica que le gustaba el teatro. Era muy bonita y con un trasero tan precioso que su imagen permanece hasta estos días en mi memoria. Su nombre lo he olvidado. Sabía mucho sobre el arte dramático, pero en aquel tiempo no me importaba lo que me dijera. La conocí cuando le compré un café luego de que un tipo que iba corriendo se lo tirara al piso. Al pasar unos días la convencí de ir a mi casa. Pasamos a mi habitación y se sentó en la cama. Platicamos, o mejor dicho, ella parloteó mientras yo me dedicaba a verle los pechos. Cuando se dio cuenta, amablemente me dijo que no debía hacer eso. Luego conocí a otra chica a la que le gustaba la música pop, la cual hasta ahora me sigue pareciendo la forma más baja de entretenimiento. También logré que fuera a mi habitación, después de que le regalara un libro que necesitaba para una clase. Mientras ella decía cosas que me parecían jerigonza e inútil, me dediqué a tratar de ver bajo su falda. Con cariño, me pidió que me detuviera. Hasta aquellos días yo creía que las mujeres estaban conscientes de lo deliciosos que son sus traseros y que cada vez que se inclinaban para recoger algo del piso, lo hacían para coquetear. Cuando una lo hizo y noté que era el único hombre cerca, no pude evitar pellizcarle el trasero. Educadamente me explicó por qué no hacer algo así. Finalmente conocí a una que me despreciaba, incluso huía de mí.
Pasado un tiempo logré que también fuera a mi habitación. La conocí un día que se le rompió el bolso y le ayudé a recoger sus cosas. Mientras ella me hablaba sobre su chamarra de cuero, yo me di cuenta de lo preciosos que sus pechos lucían. Ella se dio cuenta, pero en lugar de hacer lo que las otras dos, solo me pellizcó la mejilla y me dijo que no fuera tan pervertido. Durante algunos días practiqué el onanismo, imaginándome como el superhéroe que fornica a la damisela en apuros después del rescate. Yo pensé que había logrado encontrar una mujer que quería sacarme todo lo que pudiera mediante el sexo. Lo que olvidé en ese momento era que ni le había comprado nada y que era evidente que tenía más dinero que yo. Es tan gracioso como cuando uno está aferrado a obtener ciertos resultados, puede retorcer la realidad de modos que solo los trastornados pueden entender. Sin embargo, lo mejor de ella, cuyo nombre era Dana, no fue ella misma. Gracias a Dana, conocería a la persona más brillante que he conocido hasta estos días. Sobre la naturaleza humana se han especulado muchas cosas. Un francés dijo alguna vez que la bondad nos viene innata. Un inglés dijo que en realidad somos agresivos por naturaleza. Un italiano dijo que en realidad son los fines lo que más nos importa y que podríamos hacer un bien mediante una mala acción y viceversa. En mi vida siempre me he preguntado eso, a cada rato. ¿Seré bueno o malo? ¿Lo que hago traerá un bien o fastidiará a alguien? Es difícil saberlo. Hoy día se dice que las cosas significan otras diferentes para cada quien y que lo único que compartimos es la ilusión de que compartimos significados. Sea como fuere, sin haber tenido amigos me era muy difícil compararme con alguien y estaba seguro de que a raíz de tanta soledad sería prácticamente imposible que pudiera compartir algo con alguien. Lo que es un hecho es que en mis pantalones habitaba un espíritu dionisíaco que me llevó a tener la teoría de que en mi entrepierna tenía una carga positiva y los traseros femeninos tienen una carga negativa. No podía haber otra explicación más razonable que el electromagnetismo para que quisiera pegarme tanto a ellas en el metro. No les importaba que les dijera que no era mi culpa. Incluso a veces no podía controlarme y les agarraba el trasero sin mayor explicación. Fue una época de muchas palizas para mí. Lo maravilloso de aquella época es que conocí a una bella chica que repentinamente logró terminar con esas sensaciones extrañas. Hola, Hola, ¿qué haces? Leo. ¿Ya te presenté a mi amiga Luna? No, Hola, hola. ¿qué lees? Los cazadores de microbios. ¿Te gusta la biología? Quiero ser médico forense. ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo quisiera estudiar medicina veterinaria. Fue algo automático. Sentí que mi vida recién había comenzado. Y cada noche veía la luna y me quedaba contemplándola. Era fantástica, iluminando con aquel matiz azulado a pesar de solo ser una gran bola de polvo que flota junto a la tierra. Y así fue encariñándome de la chica homónima. Lo malo fue cuando un día hablamos sobre la justicia a partir de una novela que yo estaba escribiendo. El asunto era saber si un enano podría trabajar en una librería. Yo decía que eso sería sobreexplotación y ella insistía en que las condiciones del trabajo debían cambiar para que él pudiera trabajar allí, porque los empleos son para las personas y no las personas para los empleos. Todo eso pasó durante una fiesta en casa de Dana y precisamente ella se encargó de arreglar las cosas entre nosotros. Me dijo que pensara en cómo es que el mundo ha evolucionado. Lo pensé y me di cuenta de que efectivamente las cosas se transforman según la humanidad lo necesite. A Luna le dijo que no tenía por qué enojarse, que hablando se entiende la gente y que ella a veces era muy radical. Aquella misma noche hablamos y yo ya estaba un poco ebrio, así que le confesé que me gustaba. Ella tomó un poco de whisky de la botella que yo traía y me confesó que era posible que sintiera algo semejante. Nuestra relación era mágica. Ella leía y yo también. Nos gustaba hablar y también dedicarnos al estudio de las sensaciones humanas, por supuesto con bases empíricas. Hay cosas que simplemente no pueden aprenderse leyendo. Lo único malo es que siempre hay gente que trata de impedir el progreso científico. A Galileo le tocó la Inquisición y a mí el papá de Luna. A veces lograba huir, pero en otras lograba atraparme y en verdad la pasaba mal. Pero, ¿qué sería de un científico que no busca la forma de mantener su actividad de investigación?
Como ya no podíamos estudiar en la habitación, Luna se encargó de conseguir los fondos necesarios para continuar nuestro proyecto en otro lado. Con el tiempo nuestra relación se volvió sólida y disfrutábamos pasar el tiempo juntos. Me hubiera gustado ver el futuro entonces, solo para poder prevenir lo que estaba a punto de pasar. Gracias por venir. En verdad necesito una opinión masculina. No hay nada que agradecer, somos amigos y hay que apoyarnos. Quiero que este chico me haga caso. Antes no lo veía, pero ahora sé que vale oro. Es un chico afortunado. Pues entonces eres un chico afortunado. ¿Yo? Pensé que eras uno de esos estúpidos machistas cuando te conocí, pero ahora pienso diferente. Pues yo sé que te gusto. Me encantó el poema que me diste por mi cumpleaños. Es que ¿Por qué te pones así? ¿No te gustó? no me siento bien. ¿Te duele algo? Me duele haber engañado a mi novia. Pues tendremos que decirle a Luna que ahora estás conmigo. Tendrá que entenderlo. ¿Qué clase de amiga eres? Yo solo tengo ojos para una mujer. Jamás la dejaré. Y en efecto hice sentir mal a Dana. Tanto ella como yo nos sentimos culpables de lo que habíamos hecho, pero yo tuve la gran desgracia de haber sido arrestado por un policía que me descubrió tomando whisky. Mis padres no pagaron el teléfono, así que no había línea, y tuve que pasar 2 días encerrado. Durante ese tiempo, Dana le confesó a Luna lo que había ocurrido, e incluso le mostró la foto que nos tomamos luego de consumado el acto de infidelidad. Ese día aprendí a no tomar fotos de esas cosas porque resultan contraproducentes. Cuando llegué a casa de Luna, todo parecía raro. Tal parecía que ella había planeado una velada muy especial. Se veía muy decidida a que aquel día hubiera mucho sexo. Sacó una fotografía que me congeló todo lo que ella había encendido. Allí estaba la evidencia. ¿Cómo salir de aquel apuro? Me gritó que me largara y me aventó media casa encima. Además llamó a la policía y dijo que había un tipo violento merodeando por las calles, así que volvieron a arrestarme. Pasé mucho tiempo rogándole a Luna para que me perdonara, negando rotundamente la versión de Dana y aferrándome a que en realidad nada había sucedido. Fue difícil conseguir su perdón. En su mente, Dana me había coqueteado y yo había ido corriendo para hacerla mía. En efecto, Dana lo había hecho, un poco, cuando creía que Luna no se daría cuenta, pero ella sí lo había advertido, así que optó por no ser más amiga de Dana y mantuvimos nuestra relación. Tuve que actuar como su sirviente durante un tiempo, pero poco a poco logré recuperar su confianza. Supongo yo que sí creyó que la mala había sido Dana. Ya no importaba. Ahora me dedicaría plenamente a ella. Le regalé un perro que me encontré en la calle y se convirtió en su gran adoración. Ya no le importaba mucho el asunto. A Luna se le ocurrió que sería buena idea impartir talleres para niños. Lo malo era que los únicos lugares disponibles que encontramos eran las iglesias. Con todo el asunto de los sacerdotes pedófilos en las noticias, yo trataba de impedir que los clérigos se acercaran a nuestros talleres, pues ella y yo teníamos ciertas ideas de lograr que los niños aprendieran a defenderse de quienes quisieran abusar de ellos. Ir a las iglesias no funcionó, pues los sacerdotes y yo tuvimos algunas diferencias. También las hubo con algunas madres que querían que diéramos más cosas sobre la Biblia en los talleres. Amablemente nos negamos. Por desgracia no fueron los únicos conflictos que tuve. A ver, chicos, tomen el libro de la materia, por favor. De esa forma la clase podrá empezar. Gilligan Lloyd, ¿por qué no has tomado tu libro? Porque no creo que quedarnos con la visión de un solo autor beneficie nuestro aprendizaje. Pues es un libro esencial. ¿Cómo sabes que no te sirve si no lo has leído? Yo no digo que no sirva, solo digo que el hecho de que todos leamos lo mismo no nos sirve. Podríamos leer cosas distintas y compartirlas con el grupo. Gilligan, ven por tu libro y cállate. Señor Lloyd, si se va a comportar como un patán, será mejor que ya no venga a mi clase. Ni quien necesite una clase de porquería como esta. Estos son los libros con los que estudiaremos química. Se complementan con los documentales que veremos el viernes. Joven, ¿qué le pasa? Usted empezó. Sálgase de mi clase. Maldito anciano. Fue una época muy difícil para mí. Uno de mis amigos le presentó a su novia a todos los demás y ellos se la pasaban molestándolos. Tal situación dio origen a otra de mis malas decisiones: mentirle a los demás.
Así pues le dije a uno de mis amigos que en secreto tenía relaciones con una chica muy bonita, aunque en realidad ella me había pateado las bolas meses atrás y siempre me veía con asco. Pero lo que me interesa contar no es eso, sino lo que ocurrió a partir de eso. El 14 de febrero estaba próximo y yo anhelaba entrar triunfantemente a mi escuela de la mano de mi novia aquel día. Luna siempre me reclamaba por no presentarle a ninguno de mis amigos, en quienes además no confiaba mucho del todo, así que iba a darle la sorpresa de ir a verlos en el Día del Amor y la Amistad. Tal vez era la hora de consolidar amistades y confirmar mi futuro al lado de Luna, pero la sorpresa terminó siendo para mí, pues ella no podría ir porque el 14 era el cumpleaños de su papá, quien había jurado que mientras viviera no permitiría que yo pusiera un pie sobre el piso de su casa. Fue mi culpa. En las fiestas de Hanukkah me invitaron a su casa. Le llevé un regalo a Luna, un precioso collar que me costó todos mis ahorros y tener que ayudarle a una señora a limpiar su negocio por un mes. Se encendieron las velas, como suele ser tradición, y después nos sentamos a comer. Hubo una charla con sus familiares. De por sí yo estaba a prueba por no ser judío. Cuando el abuelo de Luna me preguntó el significado del milagro de Hanukkah, le respondí con toda mi honestidad y le dije que era una gran muestra de la importancia de la administración más que un milagro. Si resulta plausible creer en un Dios, ¿por qué no creer en Godzilla? No hace falta ni decir que me echaron de inmediato. Así pues, el 14 estuve solo como perro. Luna me dijo que tenía algo preparado para la noche. Yo estaba tan harto de tener que meterme a escondidas a su cuarto y me fui a tomar con mis amigos y después opté por embriagarme toda la noche. La dejé plantada y tuvimos una pelea al día siguiente. A veces ya no soportaba platicar con ella y lo único que se me ocurría era besarla y acariciarla. Un día apenas entré a su cuarto, se quitó su blusa y me dejó ver su torso desnudo. Todo lo que pude decir fue «wow». Ella se entristeció mucho y se puso a llorar. Yo no pude entender por qué. Quería hablar con ella, pero solo se desnudó y se echó a llorar. Me pidió que me fuera, así que la dejé sola. Durante unos días no fui a verla, ya que no quería responder mis llamadas. Me sentía triste e imagino que ella también. El perro que le regalé se convirtió en el confidente que ella necesitaba, mientras yo tenía a mi gatita. A veces tenía la impresión de que Luna se sentía usada, pero yo no sabía cómo poder arreglar las cosas. Ella quería que dijera algo, lo sabía, pero lo que no sabía era qué tenía que decirle, y me frustraba mucho no poder hacer nada. Muchas lágrimas salían de sus ojos plateados. Con lo de los talleres teníamos muchos problemas. Siempre me peleaba con los demás y terminábamos haciendo nada. Traté de ser amistoso con las personas, pero parecía que a Luna eso le frustraba. Constantemente se quejaba de mi actitud. Pensé que tal vez le hiciera falta relajarse, pero no aceptaba el whisky que le ofrecía. Mi única alternativa era irme y dejarla en paz. Un día tuvimos una charla decisiva. Simplemente ya no puedo estar contigo. Me hace daño. No eres quien creí que eras. Luna, no es mi culpa. Sí es tu culpa, Gil. No eres el mismo que yo amaba. Has cambiado. Antes platicábamos cosas interesantes. Ahora solo oigo que tú tienes la razón en todo y los demás son idiotas. Luna, yo... Lo lamento, Gil. Estar contigo ya no me hace crecer. Esto se acabó. Lo nuestro se acabó. Luna extendió sus alas y se alejó de mí. Desapareció al igual que Drega. Con Luna me había quedado claro que el problema verdaderamente era yo. El asunto es que simplemente no sabía cómo arreglar mis problemas con los demás. Lo único que sabía era que estaba mentalmente muy jodido, pero no sabía por qué. Entonces decidí hacer un estudio de toda mi vida, un estudio sistemático que me ayudara a resolver mis problemas de una vez por todas. Y por supuesto, para hacerlo, tenía que poner en orden todas mis ideas y mi vida. Así que comencé a deshacerme de todas las cosas que conservaba inútilmente. Me deshice de todo y opté por dedicarme primero al estudio de mi mente. Para poder definir mi mente primero tenía que pensar en qué carajo era la mente, así que me puse a definir mi existencia tanto en sí misma como entre otros seres humanos. Para poder hacerlo, tuve que empezar a leer filosofía.
Primero descubrí que yo mismo soy quien determino mi existencia y que prácticamente mi vida tiene el grado de seriedad y realidad que yo quiera atribuirle mediante mi razón. Después supe que necesito atenerme a convenciones sociales para poder darnos un trato justo entre todos. Y después supe que el mundo trata de definirme mediante procesos educativos y que si he llegado hasta donde estoy es porque el mundo me ha ido formando. Como quien dice, he devenido de las circunstancias que he atravesado en mi vida. Entonces, si las circunstancias me habían definido, lo que tenía que hacer era indagar en mi historia para descubrir cuáles eran esas circunstancias. Así que me dediqué a recordar absolutamente todos los recuerdos que tuviera. Una vez que logré saber por qué circunstancias había atravesado, era mi labor saber qué tipo de efectos habían tenido esas circunstancias en mi mente y cómo las había sobrevivido. Fue entonces que empecé a leer autores como Freud, Erich Fromm, Carl Gustav Jung, Christian Olivier, Jacques Lacan, Lucien Scricat y otros tantos. Fue cuando aprendí lo que era el id, la libertad, las asociaciones, el patriarcado, el superyo y los silencios. Era algo bastante complejo el asunto de la mente humana. Me interesé por ver todo el asunto de las fuerzas internas que provienen de las necesidades de mi cuerpo. La influencia del status quo en mi comportamiento, las formas en las que asumo posturas ante las cosas, el peso de ser criado por una madre víctima del patriarcado, la forma en la que establecía lo que quería llegar a ser y las formas en las que se silenciaba a las mujeres. Si hubo libros que me cambiaron la vida, esos fueron Los hijos de Yocasta y Los silencios de Yocasta. Todo el asunto de una denominada perspectiva de género apareció ante mis ojos. Yo no podía creer que algo así existiera, y recordando ciertos eventos de mi vida, me parecía poder entenderlo. El patriarcado es un sistema que tiene su mecanismo de reproducción asentado en la mente de las mujeres. No son los hombres los que con mayor pasión lo defienden, sino las mujeres. Luna misma me privilegió cuando ocurrió todo lo de Dana. Prefirió perder una amistad a perderme a mí. Y ahora todo se mostraba ante mis ojos. Pero no podía fiarme únicamente de una visión feminista de las cosas. Antes tenía que asegurarme de que entendía plenamente quién era yo. Así que traté de ser mi propio psicoanalista, aunque no con muy buenos resultados. Doctor, últimamente me siento muy mal. Creo que soy un misógino. ¿A quién le importa? A las chicas les gusta que las traten como asnos. Pero doctor, creo que tal vez siento envidia de la feminidad. Y si mi misoginia es homosexualidad reprimida... Pues chúpale el pene a alguien. Pero me gustan las mujeres, creo que soy una lesbiana en el cuerpo de un hombre. Pues estás muy jodido, necesitas terapia. Por eso estoy aquí, para que me ayuden. De acuerdo, entonces te sientes como una lesbiana en el cuerpo de un hombre. Sí, ¿qué hago? Ponte de pie. Ve afuera, busca una atractiva pareja de lesbianas y diles que quieres un trío. No parecía que fuera a llegar a ningún lado de esa forma, así que preferí seguir leyendo sobre los temas. Había otro tipo que hablaba sobre la importancia de las relaciones de poder en la constitución de los sujetos. Me pareció bastante interesante lo que decía sobre que el poder es una acción que actúa sobre otra acción y los campos de dominación en los que estas acciones tenían lugar. El nombre del tipo, Michel Foucault. Sin embargo, todo esto tenía sustento en lugares que me parecieron muy lejanos. En realidad a mí no me importaba si los hombres subordinaban a las mujeres o si algunos grupos hacían uso de sus recursos para someter a otros. Yo necesitaba saber qué era lo que había pasado con Drea y con Luna, y quizá también con Dana. Fue cuando me encontré con lecturas sobre experimentos que supe que tenía que hacer algo semejante. Poder probar que cada acción provoca a otra invariablemente. Sin importar el modo en que cada sentimiento se viva, es un hecho que la pérdida de alguien amado provoca tristeza y jamás alegría, y que cuando logramos gustarle a alguien, aunque trate de ocultarlo, manifestará lo que siente ante una situación imprevista. Fue así que decidí realizar experimentos con diferentes mujeres. Les decía el mismo discurso y de la misma forma. Iba anotando sus reacciones a mis palabras y categorizándolas según las partes del discurso que les llamaran la atención. Dicho discurso era: eres la mujer más hermosa que conozco, tan especial, tan gloriosa, tan espontánea, única, tan comprensiva, encantadora y amable y buena para mí, tan llena de energía y delicada al mismo tiempo. Eres justo lo que necesito y eres la única a la que amo.
Puede ser que haya tenido 1 o 2 problemas por eso, pero lo importante es que pude ir estableciendo puntos centrales de categorización de la personalidad. No me interesaba hacer una teoría sobre la gente, solo sobre Drea y Luna, así que de aquellos experimentos encontré ciertos aspectos que podrían ser atribuidos a Luna y otros tantos a Drea. Con tal hallazgo me dediqué a buscar chicas que tuvieran tales aspectos en común con ellas, para entonces estimularlos y ver qué conseguía al hacerlo. Era mi tiempo de ingresar a la universidad, así que mis experimentos deberían ser con chicas que encontrara por allí. Los que más datos me aportaron fueron 3. El primero fue el de Ivy, a quien me dediqué a observar durante un tiempo hasta que se fastidió de verme diario. No obstante, logré que fuera hasta donde me tocaban clases, e incluso se metió a una. Si tanto le fastidiaba verme, ¿por qué entraría a una clase en la que sabía que estaría? Con aquel experimento entendí que a Dana yo no le había sido tan indiferente. Tal vez ella me quería, pero dudaba que yo valiera la pena, y prefirió no dejarse llevar, y luego solo cometió un error, al igual que yo. El segundo experimento fue el de Cari. Al principio la traté como si fuera lo más precioso para mí, y después no hice nada por tratar de acercarme a ella, exagerando una broma que ella me hizo hasta el punto que ella pensó que me había enojado con ella. Logré que quisiera acercarse a mí, a pesar de que la traté muy mal. Ella seguía tratando de que la perdonara. Con aquel experimento entendí a Luna. Por alguna razón pensó que mi cambio de actitud era su culpa, y soportó todas mis patanerías hasta que se dio cuenta de que estar conmigo le hacía daño. El tercer experimento fue con una chica de intercambio llamada Fanny. Era muy guapa. Me acerqué a ella para leerle el fragmento de un cuento que había escrito sobre un personaje que se parecía a ella. No creo que me haya entendido algo de lo que le dije, pero por alguna extraña razón me miró siempre con un aire de ternura. Le leí más de mis cuentos y parecía estar muy interesada en ellos. Entonces entendí a Drea. Eran las cosas que yo imaginaba y que le contaba lo que le había gustado de mí. No sabría de qué otra forma explicar el hecho de que hayamos terminado en una situación íntima. En verdad es un tipo de mujer que estoy seguro jamás volverá a intimar conmigo. Luego de realizar esos experimentos, me di cuenta de que hacía falta algo más. No solo encontré las causas del por qué mis relaciones con las mujeres habían sido posibles, ahora necesitaba comprender aquella visión que ellas habían tenido de mí, y también poder comprender por qué mi visión estaba tan afectada, y no solo por la necesidad de conocer, sino porque haberme dado cuenta de que las mujeres no usaban el sexo para manipular a la gente, me había hecho entrar en una depresión. En verdad Drea me quería y yo no había podido dar crédito de ello. No había visto lo valioso que había en mí, al grado de que al menospreciarme, también la menosprecié a ella. Y fue la primera cosa que entendí a plenitud sobre la mente humana. Cuando menospreciamos a una persona que nos ama y la acusamos de interesada, oportunista o convenenciera, es porque no creemos ser dignos de ese amor, y pensamos que quienes sí nos creen dignos no deben valer la pena. Ahora necesitaba aprender qué significaba el amor para los demás, así que empecé a involucrarme en diferentes grupos y a preguntarles a cuanta persona me encontrara por el camino qué les significaba el amor. También leí mucho sobre violencia, victimización, indefensión, derechos humanos y lo que pude al respecto, todo con la finalidad de poder definir lo que es el amor. Tras mi arduo trabajo, llegué a una definición que me satisfizo. El amor es hacer feliz a una persona siendo uno mismo feliz. Y también llegué a la conclusión de que la felicidad es ejercer la libertad mientras se respeta la de los demás, manteniendo firmes, pero no intransformables, las convicciones personales. Sin duda me sentía mejor, aunque no liberado del todo, del enorme peso que el daño provocado a Drea y a Luna me originaba en el pecho. Pero lo importante era que iba logrando las respuestas que necesitaba. Mi proceso de reestructuración de personalidad estaba funcionando. Todo estaba prosperando para mí. Estudiando la licenciatura me encontré en algunas de mis clases con una bellísima mujer. Su nombre era Galia Cristiano. Traté de acercarme a ella, pero advertí que le parecía muy extraño. Una noche soñé con ella. La visualicé como un ángel y me pidió que leyera la Biblia. Y así lo hice, no porque creyera en Dios o algo así, sino porque creí que realmente tal vez hubiera algo en la Biblia que yo hubiera leído tiempo atrás, que quizá tuviera que ver con mis sentimientos por ella o conmigo,
y tales cosas permanecían en mi inconsciencia. A partir de ahí me encontré con muchas cosas relacionadas con el cristianismo. Me acerqué más a las iglesias y me involucré con el fenómeno religioso. En Facebook ella comenzó a publicar versículos o salmos que hacían referencia al amor. Antes no lo hacía, pero comenzó a hacerlo desde que nos hicimos amigos. ¿Sería posible que ella correspondiera a mi amor? Y otra pregunta, ¿desde cuándo sentía yo amor por ella? No me lo puedo explicar, pero en ese tiempo creí que lo sentía. La respuesta a aquella interrogante sobre si ella me correspondía llegó a mí justo al día siguiente de haberme formulado dicha cuestión. Ella entró felizmente al salón, incluso corriendo, tenía algo que contarme, se iba a casar. Me mostró su anillo, y no precisamente aquel que yo quería ver. Yo no había podido dar crédito, debía de tratarse de alguna broma para ver cómo reaccionaba yo. No le creí, todavía seguía leyendo cosas relacionadas conmigo, cuando me encontré con El corazón del hombre, escrito por Erich Fromm. Dentro de la parte referente al narcisismo, encontré las palabras que dice un narcisista cuando no es correspondido en el amor. Quiere probarme, torturarme. No puede ser que no me quiera cuando yo la quiero tanto. Dado lo que había descubierto en mí, creí que además de machista, también era narcisista, y entré en otra crisis momentánea que me tuvo totalmente distraído el día entero. Y fue exactamente en aquella noche cuando tuve un sueño que me ayudó a redimirme de todas mis culpas. Eso que suele llamarse epifanía. En aquel sueño, yo me escapaba de una cárcel. No sabía quiénes ni por qué, pero me perseguían. Un policía me acusaba de varios crímenes en una lengua que no entendía, y yo trataba de decirle que era inocente. Me llevaron frente a una jueza y un fiscal parecido a un demonio me decía que yo había provocado que la sociedad se deshiciera y que tanto la hambruna como las inundaciones y los terremotos eran culpa mía. Que yo era el culpable de que el sol ya no saliera y de que la luna se hubiera transformado en el nuevo sol. El fiscal aseguraba que yo no era más que un psicópata, que con el tiempo terminaría por exterminar a la humanidad. Entonces llamó a su primer testigo. Yo no podía creer quién era. Se trataba de la hermana de Andreina, Ágata. Ella aseguraba que el culpable de que Drea estuviera muerta era yo y que si no hubiera sido por mí, ella habría tomado la oportunidad, me habría golpeado hasta la muerte y sin piedad, pero que la ceguera de Drea me había permitido salirme con la mía. Entonces el fiscal llamó a otra testigo, y era Luna, que ahora me acusaba de haber sido egoísta y olvidarme de la belleza del cariño para dedicarme únicamente a mis propios problemas. Me dijo que ella habría podido darme absolutamente todo, y que habría dado absolutamente todo por mí, pero yo era un ingrato. No obstante todo, seguía pensando en mí a pesar del tiempo. Se acercó y me besó en el cuello. La hubiera abrazado, pero mi camisa de fuerza me impedía hacerlo. Entonces, una voz fantasmagórica irrumpió en la sala. Yo la conocía. Era Drea. Se acercó a mí y me envolvió entre su cuerpo. Una sensación cálida de bienestar fluyó por mis venas. Pude sentir cómo las ataduras se rompían. Ella me decía que el amor que hubo entre nosotros jamás había muerto. Seguía vivo, que era nuestra oportunidad de ser felices con nuestras alegrías. Para ser libre, solo debía ser feliz. Verla de nuevo luego de tantos años me hizo sentir redimido. Quería escaparme con ella y simplemente desaparecer. Creí que lo había logrado, pero la jueza volvió a aparecer frente a mí, diciéndome que sin importar los testigos, yo solo podría ser libre hasta que fuera un hombre verdaderamente justo. Pude sentir como toda mi locura salía de mi cuerpo y se manifestaba ante mí con la forma de un hombre enmascarado que me decía lo horribles que habían sido mis actos. No podía pensar, tampoco hablar, estaba aterrado por lo que veía. Recordé varias escenas de mi vida. Todo era vertiginoso, que me hizo sentir enfermo. Nuevamente, yo no podía creer lo que sucedía en mi cabeza. Tantas cosas que había hecho, que había vivido, todo lo que había sentido. Desperté y me asombré por la novísima sensación de liviandad que tenía en mis hombros. Mis acciones pasadas me hacían sentir asqueado, y con ese asco me sentía totalmente sano. Podía ver tan claramente cuáles eran mis errores, que ya no tenía ninguna duda. Era un hombre nuevo. Aquellas sombras que sentía en mi mirada habían desaparecido. Ahora estaban llenas de luz, una luz dispuesta a ver más allá del egoísmo y el prejuicio. Era el momento de vivir con los demás y aprender que ninguna realidad es absoluta.
Siempre es posible transformarla. Excepto si te quedas calvo, el shampoo crece no funciona. El mundo es sexista en verdad, necesita transformación. Algunos son machistas, otras son hembristas. El convivir no pueden recordar, hay cosas que se pierden. El amar siempre incluye a los demás, o solo egoísmo es. ¿Qué humano en esta tierra creen superioridades? En realidad, mujer u hombre es igual, todos somos humanos, todos somos iguales.